Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar con ustedes compartiendo nuevamente en este espacio del Café Filosófico. Bienvenidos a este gran momento que vamos a vivir para compartir, para conversar frente a un tema muy interesante que ya hace 8 días empezamos y que hoy vamos a continuar. Esperamos que ustedes lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Estamos junto a la maestra Tita Llano. Tita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jorge Iván. Yo disfruto mucho de estar contigo, sí, de platicar. Qué bueno. Sí, gracias. Sí. Ya empecé con el pie derecho. Quiero decirte que hoy voy a estar más tranquilo. Hace 8 días No creo porque este café va a estar odioso, va a estar este café. Uy. Odioso, horrible. Mejor dicho. No, entonces yo otra vez tranquilo. Es que yo me hice el propósito. Yo no voy a estar más serio, porque no sé qué digan. Pero no, a mí me encanta y la verdad es que lo disfruto mucho. Espero que ustedes también lo disfruten igual, de aprender de ti. De verdad, vuelvo y digo, envidia de la buena. No, mentira, no, ya corregí. La admiración mutua que nos tenemos. Quiero emularte en muchas cosas. Yo también te admiro y quiero emularte en otras cosas. Sí. Así que, bueno, yo sé que este va a ser pues un café muy especial. Aparte que te veo con la pinta que te pedimos hace 8 días, por fin. Mire cómo está Tita. Pero muestra me la nuestro puse roto. porque cuadraba el roto, el corroído, porque ya sabes, la envidia como corroe. La envidia corroe todo, destila veneno, ya recuerda la iconografía. Entonces vamos a continuar con la envidia y otros males emparentados. La envidia, el odio y otros males. Sí. Muy bien lo has dicho. Ese es nuestro tema del día. Vamos a continuar hablando precisamente frente a este tema de la envidia. Decir nuevamente que muchas personas nos agradecieron por haber tocado ese tema tan importante y quedamos antojados definitivamente. Entonces, la envidia, el odio y otras muertes. Así es nuestro tema del día para que ustedes lo disfruten y compartan, conversen con nosotros en torno a una deliciosa Con bebida. una buena bebida. Si es ¿Ves? Amarga, tanto mejor. Exacto, este está muy amargo, Tita. ¿Qué me diste? Es una aromática de hierbas. Yo invité a esto bien amargo Sí. porque tú nos compartiste hace 8 días esta deliciosa bebida argentina, Sí. bien amarga. Hoy, bueno, un tecito aquí bien delicioso. ¿Qué música estamos escuchando, Tita? Estamos escuchando la banda sonora de la película El Cisne Negro, que es de 2010, con música de Clint Mendel. La película El Cisne Negro, en la que se gana el premio Oscar Natalie Portman, ¿es que se llama? Natalie Sí. Portman. Bueno, y el autor de la banda sonora es inglés. Es una película que vuelve a usar ese cuento del patito feo, del cisne negro, el cisne blanco en Tchaikovsky, que lo habíamos escuchado la semana pasada. Entonces, ese sigue siendo una leyenda que se ha utilizado en la literatura, en la música. Es una película muy fuerte, basada pues en la obra del Cisne Negro, con muchas adaptaciones. Hay celos entre dos bailarinas, hay destrucción de uno mismo, hay odio, hay rencor, hay desconocimiento de uno mismo, que es algo que nos falta para poder salir de la envidia. Recuerda que si nosotros reconocemos nuestras capacidades y nuestras necesidades, podemos no sentir envidia. Entonces creo que la banda sonora, que es muy triste, muy melancólica y está sonando muy arrastrada, es una banda sonora muy muy bella, pero es lúgubre, como son lúgubres todos esos sentimientos que tocaremos hoy: el odio, el rencor, el resentimiento, los celos, todas estas muertes, porque finalmente significan muerte, significan el deseo de la muerte del otro, en el que finalmente yo termino muriendo. Entonces es muy contrario a todo eso que hablamos del amor en varios cafés. Recordemos, celebro que existas. Y para resumir lo contrario de la envidia que tratamos en el café pasado, la envidia llega a ser incluso una envidia existencial. Ya ni siquiera, ya tú me preguntas incluso, pero ¿qué es lo que envidias de Sandra? O sea, ¿cuál es ese malestar con ella? Y yo ya ni sé decirte, Jorge Iván, es una envidia existencial, y simplemente yo puedo decir, yo envidio porque eres, por el solo, no te perdono el hecho de que seas y de que seas lo que eres. Mira que es completamente contrario a Eric Fromm cuando hablábamos de te amo porque eres, no por cómo eres, sino porque eres. Aquí llega un momento en que la envidia existencial es: necesito tu muerte, además en ella yo existo y no te perdono que seas lo que eres, ni que seas lo que eres. También muy contrario, André Comte Sponville, celebro que existas, que es
como el lema del amor. Siempre que yo te amo, celebro que existas, ¿sí? Por eso tú y yo por eso nos reímos acá, porque realmente gozamos mucho yo gozo con lo que tú dices, tú gozas con lo que yo digo. En esta celebración de la existencia, obviamente que puede verse que nos amamos, Jorge Iván. Así es. Sí. Sí, no, yo celebro que existas, totalmente. De verdad que sí, agradezco mucho por ponerte en mi camino. Agradezco a Dios por eso. Muy bien, entonces vamos a empezar con algo que, pues como terminábamos el café de hace 8 días, yo hacía un comentario pregunta, ¿sí? Cuando hablaba de la envidia ontológica, ¿cierto? O sea, como del ser, como si nosotros podíamos decir, pues yo sé que esa afirmación es fuerte porque nosotros somos buenos, ¿sí? Pero cuando hablamos de la envidia, que es un tema que yo creo que en algún momento todos hemos sentido, al menos mi afirmación era eso. Sí. ¿Habrá alguien que no haya sentido envidia alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Puede uno no ser envidioso? ¿Y cómo se puede entonces formar para no ser envidioso? Era pues lo que hablábamos. Pues por sola ley de probabilidades tenemos que afirmar, si no seríamos muy ilusos, hasta pues una persona especializada en estadística diría que es falso lo que estamos diciendo. Entonces por sola ley de probabilidades tenemos que reconocer que con seguridad hemos albergado en nosotros esas emociones negativas y tristes, esas pasiones tristes de las que habla Spinoza y que mencionaremos, que diferenciaremos hoy. Si no hemos sentido envidia, posiblemente sí hemos sentido celo, resentimiento, rencor, odio, que todas son como primitas, ¿sí? De pronto la envidia es más, respondo más fácilmente si me preguntan, ¿un niño puede sentir envidia? Y más bien, yo pienso que naturalmente podría nacer en un niño, ya digo en qué condición, muy por descuido de los padres o los maestros, o sea, por el no cuidado, por la no prevención, y que puede instalarse esa conducta en el niño. Entonces, sí sería probable que un niño sienta envidia cuando no es tratado de la misma manera que el otro, cuando tiene que estar expuesto a la abundancia de otro y él en medio de la carencia, cuando está expuesto a tratos diferenciados. Entonces sí es posible que se sienta algo que sería envidia, aunque si es fruto de una injusticia más bien lo tendríamos que llamar resentimiento. Entonces para ser humildes, digamos que todos hemos sentido envidia en algún momento. Hay que pensar que esa envidia hay que eliminarla. Esa envidia solamente se puede convertir en algo, que es el resentimiento, que ahorita explicaré, que es derivado del odio hacia el mal, que nos enseña el mismo San Agustín. O sea, odio al mal es una voz que aparece en el diccionario de mística. O sea, abres el diccionario de mística y está odio al mal. O sea, es un concepto espiritual. Hay que odiar el mal. Primera carta de Pedro, vence el mal haciendo el bien. Nosotros los cristianos rezamos el Padre Nuestro, líbranos del mal. Ojo que no decimos líbranos de los malvados. Eso espero que salga dentro de un ratito, por favor me lo recuerdas. Nosotros no decimos líbranos de los malvados, decimos líbranos del mal, porque nosotros no podemos odiar a los malvados. Eso sí nos lo prohíbe Jesús y se prohíbe dentro de muchas espiritualidades y religiones. O sea, no se odia a la persona, se odia el hecho, y eso también lo reconoce la justicia. Cuando se hace justicia se diferencia siempre el hecho de la persona. Pedro Abelardo, el filósofo medieval de quien conocemos tanto por su romance con Eloísa, hay que reconocer que en esa época los filósofos habían también hecho votos de celibato porque la filosofía había que ocuparse de la filosofía. Entonces él fue mal visto cuando se enamora de Eloísa y tiene un final trágico. Otro día lo contábamos, él termina llevando a Eloísa a un convento, a él lo mutilan. Entonces Pedro Abelardo decía, la intención define el acto, y fue uno también de los que luchó por diferenciar el hecho de la persona. Entonces, digamos que sí, partamos de que sí, Jorge Iván, y a partir de eso podemos derivar muchas cosas. Entonces, sí, Jorge Iván, ¿qué vamos a hacer? Que es una promesa que hicimos a nuestros contertulios. ¿Qué hacemos desde las familias? ¿Qué hacemos desde las instituciones educativas? Entonces demos como unas pistas de solución. ¿Qué podemos ¿cierto? hacer entonces, por ejemplo? Unas pistas de solución podrían ser estas. Fomentar la emulación, ¿sí? O sea, la imitación. De hecho,
no habría posibilidad de educación si no hay deseo de emulación. Los estudiantes quieren emular la capacidad intelectual de sus maestros, aún siendo adolescentes, siendo niños, entonces eso hay que fomentarlo, pero hay que fomentar más la emulación entre pares, porque rara vez, habíamos dicho que la envidia se da entre los iguales, rara vez yo envidio a alguien que sí es muy diferente a mí, que es muy lejano de mí, que es inferior a mí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las competencias, los concursos, los torneos, los certámenes que decíamos que se hacen en los colegios, tendrían que apuntar a las diferentes posibilidades, o sea, que hubiera certámenes no solo para premiar el deporte, sino también el arte, lo académico, lo social. Eso haría que las personas descubrieran diferentes capacidades que pueden ser reconocidas. Lo segundo es el desarrollo propio de capacidades, en el que trabaja Marta Nussbaum con Amartya Sen como parte de la categoría de desarrollo humano, que es algo en lo que trabaja Naciones Unidas, o sea, ese concepto de desarrollo humano. Entonces, desarrollar capacidades, que se sienta que uno tiene capacidades. Cuando uno tiene capacidades, Jorge Iván, entonces simplemente ve la diferencia, o sea, no hay nada que envidiar, porque yo tengo unas capacidades y tú tienes otras capacidades. Fomentar mucho la admiración, desde el mismo uso de la palabra admiración, desde el mismo uso de la palabra te admiro. Mira que a veces somos demasiado tímidos en esto, entonces decimos, ay, ¿cómo te parece la lección divina del padre Jorge Iván? Ay, ¿cómo te parece la conferencia del padre Jorge Iván ahora en El Buen Dios? Interesante. ¿Qué es eso de interesante, Jorge Iván? No, admirable. Somos tacaños con los adjetivos que utilizamos. No, es interesante lo que dice. ¿Cómo te parece, Jorge Iván? Interesante, agradable. No, admirable. O sea, yo me reclino ante una capacidad que él está manifestando y con la que me está enriqueciendo, pero somos tacaños con eso. Igual que ya dejamos de decir detesto porque nos han metido también en una onda de pues de paz y amor, pero como de esta nueva generación del hipismo de los Estados Unidos. No, y tenemos que detestar cosas, hay que detestar el mal, ya te dije, es una voz en el diccionario de mística, hay que detestar la injusticia para actuar. Entonces ya no decimos detesto y no, me desagradan los pobres, detesto la pobreza de unos que no tienen por qué vivir su pobreza. Hay un libro de Adela Cortina, el rechazo del pobre, la aporofobia. Eso ahorita tiene que salir porque todas estas emociones las está estudiando mucho. Este discurso de hoy no es ajeno a la filosofía política. La filosofía política, estoy hablando de Hannah Arendt, María Zambrano, de Málaga, de la Cortina todavía viva, las otras todas ya murieron, Victoria Camps, que ya la hemos citado aquí, madrileña, Marta Nussbaum, la estadounidense, toda esta filosofía política de mujeres, muy lindo, de mujeres han metido las emociones en el análisis sociopolítico que estamos teniendo, porque nosotros no llegamos a la sociedad, queridos contertulios, con el contrato social de Rousseau, así muy racional, tapo, que tú no me haces daño y yo no te hago daño, pues más o menos como explicamos el contrato social, ¿cierto? Yo renuncio a mi egoísmo, a mis caprichos para que tú renuncies al tuyo y todo es paz y amor aquí en el contrato social. No somos tan racionales, Jorge Iván. Llegamos a la sociedad, nos insertamos en la sociedad llenos de emociones y emociones como esas, o sea, Victoria Camps inclusive ha estudiado las emociones a la hora del voto, míralo todo lo que ha sucedido con estas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno. Sí, interesante. Entonces, fomentar la emulación, sí, el desarrollo de las capacidades, la práctica de la admiración, el el reconocimiento de la diferencia. Nosotros ya habíamos hablado cuando el café de la tolerancia de la heterofobia. Si se reconoce la diferencia, las personas saben que siendo distintas, que no hay un patrón. Rawls dice que algo que daña mucho la autoestima, ya también habíamos mencionado a Rawls, que algo que daña mucho la autoestima son esos patrones, esos estándares que nos ofrece la sociedad que se nos vuelve una sociedad de consumo. Entonces también hay que consumir una cierta forma de ser, pero si hay un reconocimiento de formas diferentes de ser, la persona no tiene por qué desear ser una o desear ser otra.
son otras salidas. En los colegios yo también había dicho que la época principal para que se geste la envidia es la adolescencia y el lugar es el colegio, porque ahí están compitiendo por las calificaciones, además es la época del enamoramiento, el enamoramiento muy ligado a lo físico, entonces ahí aparece la ratificación de quién es guapo o hermoso o bonito, pues bello físicamente y a quién no le va tan bien, etcétera. Entonces ahí también se empiezan a gestar mucho las envidias, por eso los colegios en la educación secundaria tienen que ser muy cuidadosos en relación con eso, con la conformación de grupitos, con el rechazo de que para formar este grupo tenemos que rechazar otro, tienen que estar muy atentos frente a eso. Los niños, quiero para explicarte un poquito más de cómo, para ampliar un poquito esa lista de qué evitar, quiero hacer mención aquí de una frase y de una vez aprovecho y hablo de este libro, sí, aunque no sea el momento. Mire, quiero recomendar este libro Tantos tontos tópicos de Aurelio Arteta. Aurelio Arteta es profesor de filosofía del País Vasco, de filosofía política. Este libro es genial porque nosotros decimos muchas frases, ¿te acuerdas que la semana pasada envidia a la buena? Y en otros cafés también hemos denunciado muchas frases incorrectas, ¿cierto? Muchas frases incorrectas. Mira frasecitas como estas. No siento miedo, sino solo respeto. Nosotros que ya hemos hablado del respeto sabemos qué frase tan mal construida. Nadie es más que nadie, que es de la que quiero hablar ahora. Respeto sus ideas, pero no las comparto. No es nada personal. Solo cumplo con mi deber. Entonces él desmonta estas frases y dice, pero caramba, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Por Dios, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que eso es lo que hace la filosofía, desentrañar significado, romper esas frases de cajón que vamos diciendo sin sentido. De hecho, una contertulia mujer pregunta si podíamos cambiar la palabra superioridad, que fue la que usamos la semana pasada. No, venga, querida contertulia, los eufemismos no. No, los eufemismos no. O sea, podemos decir tener más capacidades o menos capacidades, pero no le tengamos miedo a las palabras de diccionario. Es que, Jorge Iván, te lo digo y es triste, pero como dice la canción de Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Mira, nuestra humanidad se revela, se expresa en nuestra conciencia y nuestra libertad. Nuestra humanidad se revela y se expresa, nuestra conciencia y nuestra libertad. Perdóname, Jorge Iván, pero si yo tengo mayor conciencia y mayor ejercicio de la libertad que Abelardo, que Sofía, discúlpame, pero he podido llegar a ser más humano o menos humano que otros y por lo tanto mejor persona o menos persona que otros. Eso es así, Jorge Iván, nosotros no somos iguales, somos todos por igual, diferentes. Lo voy a repetir, nosotros somos todos por igual, diferentes. Ya lo hemos dicho varias veces, no somos iguales sino ahí en el momento que nacemos. Es decir, en lo que se llama humanitas en filosofía. Es decir, somos iguales y tenemos que exigir esa igualdad en la satisfacción de todas esas necesidades de Abraham Maslow, desde la necesidad mínima de refugio y comida hasta la necesidad más alta de trascendencia. Mira que en el Estado, hay inclusive en muchos estados de muchos países, hay el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Deportes. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades que son de la última esfera, de la última escalita, la necesidad de trascendencia, la necesidad de reconocimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, otra solución para la no envidia, por favor, pues vigilemos de satisfacer las necesidades básicas. Las necesidades básicas son esas, o sea, hablemos ya a nivel de Estado, a nivel de grupo. O sea, si yo tengo mis necesidades básicas resueltas, ¿yo por qué voy a tener envidia? Pero Roosevelt, ese presidente de los Estados Unidos, uno de los padres de la patria, ¿sí? Roosevelt, Estados Unidos, cuando escribe, por ejemplo, cuando pronuncia en 1944 que están en guerra, pues estamos en la Segunda Guerra Mundial, está en esas el desembarco de Normandía, él pronuncia la Segunda Carta de Derechos, se llama, y la Segunda Carta de Derechos que nunca Estados Unidos quiso incluir en la Constitución, ya te voy a decir por qué, y con eso pronuncia el discurso de las 4 libertades. Roosevelt, estadounidense, que pensamos que Estados Unidos es un país capitalista y ha tenido el germen de otras formas de distribución de la riqueza. Entonces él decía que las 4 libertades básicas eran libertad de expresión, libertad de religión, libertad de no tener miedo y libertad de estar seguro, seguridad económica, seguridad social. Si yo no tenía
la libertad de no carecer, la libertad de no tener hambre, yo no puedo gozar de la libertad de no tener miedo, porque tengo miedo y por lo tanto envidio. Jorge Iván, ¿cómo vamos a decir tú y yo que tenemos casa, que tenemos techo, que tenemos muy buena comida, Jorge Iván, tú y yo, que las personas que no tienen comida en este momento, que nos vean salir en nuestro coche, con nuestra ropa, inclusive imitando un roto, imitando la pobreza, ¿sí? Que no nos pueden envidiar? Pero Jorge Iván, sería cínico. Ahorita vamos a hablar del resentimiento, porque ellos con la envidia no van a hacer nada, pero ellos y nosotros por ellos sí tenemos que generar un sentimiento, que me adelanto y yo sé que se van a empezar a confundir, que es el resentimiento. Con el resentimiento se hacen muchas cosas, pero ¿cómo vamos a decir que no es lógico que ellos nos envidien si nosotros tenemos cosas que ellos no tienen y que además de pronto las tenemos en exceso y que de pronto, Jorge Iván, las hemos obtenido por una vía no legal o a costa de otros, o a costa de la escasez de otros, ¿cierto? Eso más adelante veremos que en realidad no se llama envidia, pero entonces me parece muy valioso que el mismo Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, dijera que mientras que para qué estaban ellos luchando allá, sus soldados en la Segunda Guerra Mundial, que esa guerra la estaban librando para que por fin ese país pudiera gozar de las 4 libertades. Entonces que le pedía al pueblo que estaba ahí, que no estaba en el combate, que no eran los soldados, que tuvieran el valor de compartir para que gozáramos de la seguridad de no tener hambre. Presidente Roosevelt, Estados Unidos, 1944. Y nos asusta pensar en un enfoque socialista de los Estados Unidos. Imagínate. Sí. Tremendo, entonces voy a referirme a esta frase tremenda para poder seguir explicando. Ya te dije otra solución. O sea, si nosotros satisfacemos las necesidades, inclusive en nuestra familia, todos los hijos están en igualdad de condiciones, o sea, los reconocemos iguales, expresamos el afecto igual. No va a haber problema que a lo apoyemos en darle su bicicleta costosa, costó más que el trompo de este niño lo que quiere es jugar trompo y este niño lo que quiere es montar en bicicleta. Obviamente que una bicicleta cuesta más que un trompo, obviamente que ir a clase de canto tiene que ser todos los días, en cambio la clase de tal idioma puede ser nada más 2 veces a la semana, etcétera. O sea, los niños rápidamente se dan cuenta que el hobby de este hijo cuesta más que el de a este lo tengo que acompañar más días a la semana, fuera de eso va a terapia, como que está recibiendo más atención, y no, pero como hay unas cosas básicas ya garantizadas, no hay lugar a la envidia. Pero es que tiene que haber lugar a un sentimiento negativo cuando a mí no se me están satisfaciendo desde humanitas esas necesidades, que sería lo que se llama dignidad. Pero también, Jorge Iván, es muy duro decirlo, pero nosotros nacemos dignos y eso se entiende muy bien en el cristianismo. Pero, Jorge Iván, cada uno tiene que ser digno de merecer su dignidad, A eso hay que trabajarle, que no es tampoco así tan gratis, ¿sí? Total. Permíteme, Tita, yo recuerdo sí. Entonces, a ver, frente a la envidia, que es lo que venimos hablando, la pregunta sí. que está respondiendo Tita, fomentar esa emulación, ¿sí? El desarrollo de las capacidades, sí. Fomentar también la admiración, o sea, te admiro y saber admirar, el reconocimiento de la diferencia, saber pues claro. que somos diferentes, no está mal, antes al contrario, eso enriquece, buscar suplir las necesidades básicas, que es esto pues que nos vienes hablando. Permíteme, yo menciono 2, sí. Antes de que nos cuentes la tuya, que se me venían a la cabeza, cuando hablabas de todo este tema del consumo o una sociedad pues capitalista. Yo creo que una de las cosas también que suma para ser más envidiosos o experimentar la envidia es precisamente caer en la trampa del consumo. Eso que tanto nos plantea hoy esta sociedad moderna del consumo. Entonces, claro, cuando yo me veo que no tengo la posibilidad o la capacidad de comprar, pagar, tener lo que el otro tiene, entonces ahí es cuando tengo envidia. Si yo no caigo en esa trampa del consumo, lo llamo así, excelente. La trampa del consumo, porque sobre todo lo que hacen muchas veces es generarnos necesidades, cosas que, como lo dice muy bien la palabra, no necesitamos. Entonces, esa es la clave, y si nosotros caemos en esa trampa, es muy fácil experimentar envidia, ¿cierto? Porque no tengo lo que tú tienes. No sé si me aceptas esa. Sí, antes de que pases a la segunda, genial, estás muy epicúreo, que es satisfacer nuestras necesidades con el menor esfuerzo posible, y son las necesidades que realmente sean, los placeres que sean necesarios y naturales, a eso te estás refiriendo tú. Entonces estás muy epicúreo.
¿sí? Sí, y la otra que, bueno, como un pequeño paréntesis porque voy a citar a Santa Teresa de Jesús, ella hace un énfasis en que loen más a tu hermana que a ti mismo. Qué lindo. O sea, busca eso. Y a mí, en lo personal, y esto lo menciono es porque me ha ayudado mucho en mi camino, que busques que tu hermano sea más alabado, más Qué reconocido o admirado que tú. No riñe con el saberse, ¿cierto? Sí. Pero cuando nosotros estamos en la convivencia, es muy evidente que uno a veces pone también como a medir capacidades. Entonces tú tienes esa capacidad o ese talento, yo tengo esto, y entonces es saber como quién sobresale más. Sí. Y si hay alguien que está sobresaliendo más, empieza uno a experimentar como cierto malestar y envidia. Entonces, si yo pretendo o busco que te admiren más a ti, ¿cierto? Que te reconozcan más a ti, eso es un gran antídoto. Jorge Iván, yo sé, pues quiero complementar lo que estás diciendo, me parece bellísimo, pero es que ¿quién dice eso? Lo dice Teresa, la doctora Santa Teresa, Teresa de Ávila, porque ella es autoridad. ¿Y de dónde viene la palabra autoridad? Autoridad es augere. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que tiene autoridad? No hemos hablado aquí de autoridad de poder. Autoridad tiene es el que hace crecer al otro. Mira qué bonito, augere es crecer. Yo soy autor de un libro en la medida que con ese libro voy a hacer crecer a otros. Entonces, ¿por qué le va a doler a Teresa? ¿Por qué nos va a doler a nosotros, siendo parte de un grupo, de un equipo, de una comunidad, que el otro crezca gracias a mí, gracias a mi capacidad? Pero también lo decía Spinoza, lo habíamos hablado en Erich Fromm, que por eso no era esa relación mercantilista del amor, sino que yo doy y en el dar no espero nada de ti, porque qué más que al dar yo estoy expandiendo una capacidad. Entonces, si tú creces, pero además estás creciendo en medio de mi compañía, eso está rectificando una capacidad. Si no es mi misma capacidad, tú estás creciendo en capacidad escritural, Jorge Iván. Tú estás escribiendo cada día mejor, pero yo no soy la encargada de eso, yo no tengo esa habilidad, pero tú estás creciendo también gracias a mi compañía, gracias al reconocimiento que yo hago de ti de eso, gracias a que te pido, escríbeme estas cositas, Jorge Iván, gracias a mi amor. O sea, mi compañía y mi presencia han sido augere para ti. Entonces, ¿por qué voy a sentir envidia si el otro crece al lado mío? Es que lo que es anormal en esto de las organizaciones, que María Zambrano, que la mencioné ahora, esa filósofa que de todas las que mencioné, bueno, ella vive, Victoria Camps también vive, Marta Nussbaum, pero María Zambrano justamente es fundadora y directora de la Asociación de Ética de las Organizaciones, ¿sí? Entonces mira en las organizaciones cómo nosotros tendríamos que estar contentos de que todos en el equipo crecemos juntos, en una comunidad, cada uno en cosas, juntos, cada uno en cosas diferentes. Mira, yo para muchas cosas pongo el ejemplo del bosque primario. El bosque primario, que en cada país posiblemente se llama distinto, yo lo he aprendido con ese nombre, el bosque primario, el salvaje, el original, en que crece un pino junto a una acacia, junto a un roble, pues estoy seguramente dando datos errados de botánica. Algún botánico dirá, no, nunca un pino va a crecer junto a un roble, bueno, pero que crecen árboles distintos, arbustos, malezas, etcétera, hay diferentes pajaritos, hay diferentes animalitos silvestres, etcétera. El bosque primario está muy bien organizado, por eso es que no se pueden talar, por eso la tala intensiva es tan dañina para el medio ambiente, porque el bosque primario se regula él mismo. Esta determinada planta le hace sombra a la otra, esta es la que recoge el agua que esta otra que no puede recoger necesita, esta produce una frutita que hace que tal gusanito venga, que es el gusanito que a la vez va a matar el gusanito del otro arbolito. O sea, todos se regulan. Nosotros en nuestra sociedad nos hemos vuelto, que aquí también va a volver a salir la frase, seguimos, no nos hemos perdido, Jorge Iván, tranquilo, seguimos en cómo recomendarle a los papás, a los maestros, cómo no consolidar la envidia, cómo salir de eso, seguimos en esto, ¿cierto? Entonces mira cómo en un bosque primario, cómo va a sentir envidia un determinado arbusto del otro, si este le da a este y este le da aquella otra cosa. Nosotros estamos viviendo desde hace unas décadas en sociedades muy
etarias, o sea, referidos a edad. O sea, los niños están solitos ellos juntitos, ya no se mezclan con adultos porque además no hay adultos en la casa. Los únicos que están son el portero, el vigilante, la empleada, la nana, etcétera. Los mayores, los viejos, muy contrario a Oriente, los hemos mandado a los refugios, están solos, no están con jóvenes. Los jóvenes también se dividen por edades, por generaciones y están separados. Entonces ya no hay como antes esa mezcla de edades que enriquece, ese bosque primario, ¿sí? En que requerimos la imitación, porque hay que fomentar la imitación, que es otra forma de evitar la envidia, fomentar la imitación. Ya la escribiste, ¿cierto? Ya le dijimos, fomentar la emulación. La emulación, eso, la emulación. Entonces, mira que el bosque primario nos puede iluminar mucho ahí. ¿Cuál es esa frase tan horrenda? La frase tan horrenda: nadie es más que nadie. Eso es falso, eso es falso. Okay. Nadie es más que nadie, eso es falso. Si mucha gente es más que otra, mucha gente en algo. Si quieren, dicen la palabra superior, más capacidad, más tendiente, inclinada, la palabra que sea, pero la palabra es superior. Y hay gente que es menos en ciertas cosas en relación con otras personas. Pues es que yo soy menos que tú en muchas cosas, Jorge Iván, y mira la edad que tengo, y soy menos que tú en muchas cosas, Jorge Iván, y eso me hace menos persona. No, mi humanitas está ahí conservada, mi humanitas está conservada. Yo tengo dos caminos, o sea, te admiro por eso y hago la emulación, déjame, enséñame, o sencillamente solo te admiro y disfruto de eso tuyo, gozo de eso tuyo, pero Jorge Iván, no quiero emularte, no quiero imitarte, a mí no me interesa esa capacidad, pero déjame disfrutar de tu capacidad, ¿sí? Entonces, eso es falso y es muy grave. Si nadie es más que nadie, entonces mira las burradas que estamos diciendo cuando decimos nadie es más que nadie. Estamos diciendo que no hay que valorar a nadie. Siempre que se valora a alguien es por algo que tiene superior, por algo que se destaca, porque es descollante en algo. Entonces no tendríamos que imitar. No hay que admirar, ¿sí? No tengo que... Soy original. ¿Cómo puedo ser yo original? Entonces mi posibilidad de educación, ¿qué? Entonces no soy educable, porque justamente porque hay alguien más que yo, o sea, el maestro sabe de matemáticas todo lo que yo no sé de matemáticas por mi edad. Claro, él ya es grande, ya estudió una carrera, yo no, yo tengo 12, 15 años, pues claro que es más que yo en el conocimiento de matemáticas. Entonces, si no hubiera lugar a la educación, si no, los niños nacerían de los árboles. ¿Por qué los niños nacen de adultos? Porque los adultos son más que ellos, o sea, más... con mejores deliberaciones, más conscientes si es que son. Lo que pasa es que ya en otro café habíamos hablado que esos padres que son iguales a sus hijos, pues ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar si el padre pretende ser igual que el hijo? Pero se supone que los padres siempre son más en una cantidad de cualidades que los hijos y por eso los están conduciendo. Entonces tampoco habría lugar a la educación. Con eso de nadie es más que nadie, ¿sabes también qué estamos diciendo? ¿Quién soy yo para juzgar a tal? Lo que quiero decir realmente es, ¿quién eres tú para juzgarme? Porque no me interesa que me juzgues. Qué feo eso, Jorge Iván. Nosotros nos educamos, Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan en comunión. Paulo Freire, el gigante de Brasil que sacó a Brasil de la pobreza hace cuántas décadas, ese gigante, ese hermano mayor que tenemos en América que es Brasil. Lo sacó de la pobreza Paulo Freire, enseñando a leer y escribir, ¿sí? Con toda la pedagogía de la liberación. Entonces, imagínate, yo lo que estoy haciendo es que tú no me juzgues. ¿Y cómo vamos a quitar? Porque también en otras corrientes, en otras escuelas, en otros esnovismos de ahora, en otras modas, es no juzgar, suspender, ni siquiera la suspensión del juicio de la epogea de la fenomenología de Husserl y de Stein que habíamos hablado antes, no es no juzgar. Pero si el ser humano por naturaleza juzga, o sea, ¿por qué tomamos hoy aromática? Hoy no queríamos tomar ningún licor, me dijiste que si quería chocolate, yo no, quiero una aromática, juzgué y escogí, ¿sí? O sea, claro que hay que juzgar para las elecciones. Cuando yo digo que no quiero que juzguen, es para que no me juzguen a mí, para que no me tallen a mí, para que no me regulen a mí. Entonces ya no queremos en la coeducación. Hace muchos años nos coeducábamos, ¿sí? Otra cosa, cuando decimos nadie es más que nadie, es que entonces a mí de pronto es porque yo creo que me va a ir mal, o sea, soy muy autosuficiente, nadie es más que nadie, o sea, nadie es más que yo, o temo que me vaya mal con mis capacidades, entonces tengo una autoestima muy, muy baja, ¿sí?
El nadie es más que nadie, lo que lleva es a una mediocracia, a una anarquía, a una confusión, a una no humanización, porque nosotros siempre tenemos que estar mejorando, mejorando, mejorando. Nosotros todo el tiempo estamos tomando elecciones. Yo digo, ¿qué es mejor? Estamos en el supermercado tú y yo, Jorge Iván, y yo digo, ¿qué es mejor? ¿Llevamos lechuga, rúgula o mantequilla? ¿Qué? ¿Qué? Y tú me dices, Tita, ¿qué? Sí, Jorge Iván, compramos lechuga, rúgula o mantequilla. Y tú me dices, ¿qué tiene que ver? ¿En qué se parecen? Así es la humanidad, somos diferentes, o sea, esas comparaciones. Entonces también decimos, toda comparación es odiosa. ¿Cómo que toda comparación es odiosa? Pues no vamos a comparar la mantequilla con la rúgula. Vamos a comparar a dos filósofos como somos tú y yo, para decir, bueno, tú te has ido más por la filosofía cristiana, yo me he ido entonces más por la antropología, por la filosofía política, etcétera, porque a ti te sirve para tu oficio eso, a mí para mi oficio me sirve otra cosa. O sea, comparamos una bebida, comparamos, o sea, ¿por qué vamos de paseo a Dubái y no a México? Porque consideramos que en ese momento Dubái nos va a dar unas cosas más que México no nos está dando, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son errores, son errores. Mira, yo quiero leer este parrafito para terminar esa parte. Sí. Dice, ha triunfado el ideal del mediocre y ha salido derrotado el ideal del héroe o del santo. Tan triste, si nadie es más que nadie, ¿dónde quedan todos nuestros imaginarios de héroes y santos? A ti no te tocó, pero a mí sí me tocó la época en que uno leía historias de santos. En todas las casas había historias de santos. Se le emulaba. Los héroes, ya hay niños que no leen libros de héroes porque sus papás los quieren meter en un realismo absurdo, que no lean sino libros de plantas, de animales, del universo, y ya no hay héroes, ya no hay hadas, ya no hay el triunfo del bien sobre el mal. O sea, hay que leer esos libros de fantasía en que siempre triunfa el bien sobre el mal, Jorge Iván, en que hay una persona que está por encima de ella misma, que es la nobleza, responder por encima de mí mismo. Y todos esos héroes lo que vemos es que responden por encima de ellos mismos. Pero si nadie es más que nadie, entonces ¿dónde va a haber héroes? Necesitamos creer en los héroes, necesitamos eso. Si hay algo en este momento, en la actualidad, es la pérdida, pues eso tiene que ver con la posmodernidad y la caída de los metarrelatos, pero se nos fue la mano. Porque hay que seguir creyendo en héroes para yo creer en una mejor persona diferente a mí. Si yo no creo que nadie es más que nadie, yo soy la primera persona que no soy más que yo. Y yo cada día tengo que amanecer siendo más que yo, Jorge Iván. Esta frase es horrenda. Es horrenda, con esta frase se hace muchos años, esta frase y todas las frases que hay en este libro, asqueroso. Sí. Yo te dije que iba a hacer un café odioso, asqueroso, horrendo. Sí, bueno, tremendo. Y bueno, ahorita vamos con el libro antes de terminar el café, pero sí me parece muy interesante esto que hemos escuchado. Espero que también para ustedes haya sido importante como estos elementos a nivel formativo de cómo formarnos frente a la envidia, ¿cierto? Para no caer tanto en la envidia o no caer en la envidia. Hablabas de los niños, hablabas en la casa, hablabas en el colegio, pero creo que nos viene muy bien pues a todos nosotros. Quiero que, Tita, nos cuentes sobre algo que vienes enunciando y me parece muy interesante frente a esa diferenciación que hay entre la envidia y las otras muertes, ¿cierto? Listo. El odio, el resentimiento. Que siempre son muertes, siempre son muertes. El odio. Mira, el odio... Entonces, ¿es diferente la envidia al odio? Al odio, sí. Alguien dice, pues de hecho en el catecismo se dice que de la envidia nace el odio. Yo quisiera, y otros grandes filósofos han dicho que el odio nace de la envidia. No funciona decir eso en este momento. Es mejor dejarlas todas parientes, porque resulta que podemos odiar. El odio es una aversión, una repulsa, un rechazo hacia, escuchemos, hacia ideas. Válido, hay que odiar ciertas ideas, Jorge Iván. La idea de la heterofobia hay que odiarla. La idea de que hay seres sin alma en la colonia había que odiarla. La idea de la esclavitud hay que odiarla. Personas, se odia personas, no hay que odiar personas, hay que odiar hechos. Se odian situaciones, sí, Jorge Iván, tenemos que odiar la situación de la pobreza, tenemos que odiar la situación de nuestros presos, cómo están viviendo en nuestras cárceles, tenemos que odiar la situación de cómo se ejerce la justicia, cómo se imparte sentencia. Sí, esas cosas tenemos que odiarlas. ¿Cuál es el odio? El odio malo, o sea, el odio hacia las personas, ¿sí? Ese odio es malo, porque en ese odio la persona queda, o sea, le va mal
inclusive le va más mal al que odia, porque queda pegado a lo odiado. En ese odio hay el deseo de aniquilación, hay toda una historia, una serie de experiencias con aquello que se odia, con esa persona que se odia, y se le tiene que dar muerte. Por eso decimos que es otra muerte, como este café derivó de los cafés que tuvimos sobre la muerte. Entonces esa es otra forma de muerte. Para los griegos, para Aristóteles, Spinoza, el mismo psicólogo Eric Fromm, el odio es lo contrario al amor. Pero para Cicerón y para los griegos la cosa no iba por ahí. No ven que el amor sea justamente el extremo equivalente del amor en este otro extremo, y es muy importante ahí para algo que inclusive tú trabajas con las parejas. Cicerón, latino, o sea, con la herencia griega, y los griegos no entendieron el odio como lo contrario del amor. Para ellos lo contrario del amor era la muerte. Por eso es tan importante hablar de estas muertes en las que queremos aniquilar al otro. Seguramente, Jorge Iván, tú has escuchado, y yo no lo entiendo, pero tampoco lo he vivido, que dicen que cuando se deja de amar se odia, y que el odio sobre todo hacia una pareja, es muestra de que hubo un gran amor. Pues yo no tengo formación psicoanalítica, entonces es posible que el psicoanálisis sí tenga una explicación a eso. Yo me rehúso, y además le dedicamos varios cafés al amor, yo me rehúso a pensar, recordemos todas esas formas de amor, filia, storge, aga, pragma, ludus, que yo ame a una persona, que deje de amarla hoy, sobre todo en ese amor de Eros, y que lo que siga de ahí sea el odio. Yo siempre he dicho algo distinto, y seguramente tú también tendrás una palabrita que te agradecería mucho que la compartieras, tendrás una palabrita para decir. Pero yo digo, la prueba de la calidad del amor que yo le tuve a una persona, y me estoy refiriendo específicamente a parejas, la prueba del amor que yo le tuve a diferentes parejas con las que haya estado, es cómo sigo amándola cuando ya no es mi pareja, cómo sigo amándola de las distintas formas. Un día hicimos una lista, yo traje un papelito y todo, ¿recuerdas? Ame de esta manera, y si no de esta, y si no de esta, y si no tenga simpatía, y si no compasión, y si no amistad cívica, y si no clemencia. O sea, dijimos todo, tantas formas amorosas de relacionarlos con el otro. ¿Cómo es que el contrario del amor es el odio? No, el contrario del... Bueno, dinos tu palabrita. No, yo comparto plenamente Sí. eso que estás diciendo. Incluso yo lucho mucho con esa frase que dice: del amor al odio hay un solo paso, ¿no? Que también sería otras tantas seguro que tontos está aquí, tópicos. seguro está aquí. Sí. Del amor al odio hay un solo paso, No. no. A ver, evidentemente a mí me duele más cuando me hace alguien que, pues me hace Sí. algo, alguien que amo, ¿cierto? Sí. O sea, si yo a ti te amo, te admiro, te quiero profundamente, y me haces algo, pues eso me va a doler mucho más, ¿cierto? Pero si hay verdadero amor, Sí. yo experimentaré otras cosas distintas al odio, ¿cierto? Como tú dices, la compasión, la comprensión, la misericordia. Puede que no siga contigo por Sí, algún motivo. por protegerte, ¿cierto? Exacto. porque tú te tienes que cuidar y yo ya no soy fiable para ti. Exactamente, pero que ya yo diga experimento odio, ahí es donde ya uno empieza a decir, bueno, entonces era amor lo que sentías por esa persona, o era apego, o era Era llamémoslo de otra apego, forma. Jorge Iván. Exacto, pero sí, yo también lo comparto mucho, incluso ya que tú mencionas a las parejas y tanto que acompaña a uno frente a traiciones, bueno, infidelidades y todo este tema que es tan complejo a nivel de pareja, siempre la pregunta es, no, mejor, como lo que les digo es, mira, no te sientas mal de que te duela, porque evidentemente pues si hay amor, también va a doler que la otra persona no esté. Eso sí mide qué sientes hacia la otra persona, porque puedes sentir, como te decía, esa compasión, o que pueda decir, uno dice como que pesar, ¿cierto? Pero es como que lo que se perdió, o cómo vino a dañar esto tan bonito que teníamos, pero no es un odio, es más como un sentimiento de como una lamentación frente a cómo pudiste con tu acto, con tu hecho, dañar algo tan bonito que teníamos, pero no necesariamente entonces es el odio lo que se experimenta. Incluso dos cositas de lo que acabas de decir. La envidia destruye la compasión. Cuando yo soy una persona envidiosa no soy capaz de sentir compasión. Ahí seguramente la persona que tú atiendes también está atrapada por algo que se llaman celos, que ya los vamos a explicar. Pero entonces, mira para qué sirve la superioridad. Si esa persona viene donde ti, ya tiene la luz tuya, tú estás más lúcido que esas dos sufrientes, tú estás más lúcido que la misma persona.
que estás atendiendo. Estás más lúcido porque además tienes la palabra de Dios, toda la espiritualidad de bagaje para reconfortar. Entonces hay una superioridad por la cual la persona se siente consolada. Ya esa persona sale de la entrevista contigo con más luz. ¿Cómo no va a poder regalarle al otro la compasión de yo ahora entiendo y esta persona no entendía, esta persona no conoce las cosas así, esta persona no comprende las cosas así? A nosotros nos da rabia un niño con síndrome de Down, Jorge Iván. A nosotros nos da rabia un esquizofrénico. Ni siquiera una persona bipolar nos da rabia, que andan más con nosotros, porque el esquizofrénico o el psicótico sí están internos, pero no nos dan rabia, no nos producen rabia. ¿Por qué me tiene que producir rabia la persona que tiene menos comprensión del hecho? Así ese hecho haya sido la relación conmigo, tiene menos comprensión del hecho. ¿Por qué me tiene da rabia que tenga menos valoración? Pues por tu educación, por tu historia, tú valorabas más estas cosas y el otro no. Somos diferentes. Entonces mira qué bonito que pues esa persona inclusive se libra de sufrimiento, porque cuando uno compadece, y cuando uno compadece tiene que sentirse superior en comprensión, en una capacidad en abrigar el otro. Mira lo que dice Hannah Arendt del perdón, porque en el perdón hay cierta compasión. Es un nuevo comienzo y un nunca más. Es un nuevo comienzo y un nunca más. Entonces incluso Jorge Iván, ya no puedo estar con esta persona, pero ¿de qué manera voy a seguir estando con esta persona? Porque es el papá de mis hijos, o porque además tenemos una empresa juntos y el divorcio del matrimonio, ya hablamos que no vamos a disolver la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo seguir estando con esta persona? No la puedo matar. Entonces, por eso el odio a las personas no es lo que es recomendable. El odio deja atrapado, deja esclavo del otro al que odia, al odiador. Por eso Nietzsche dice una frase que pues es encantadora, es provocadora, pero realmente da un fresquito cuando uno la puede practicar, Jorge Iván, que es: la mejor venganza es el olvido. Jorge Iván, cuando tú realmente ni siquiera recuerdas, es decir, te encuentras con esa persona y la saludas espontáneamente, y de repente dices, pero caramba, pero si esta persona fue la que me hizo daño, o te preguntan por esa persona y te da trabajo recordarla, o te relatan el hecho que te hice y te da trabajo y dices, ay, así fue, no me acordaba. Eso es genial, mientras la persona que te odia vive pegada a ti, tú eres parte de esa otra persona. Cuando tú olvidas, te has zafado de la persona, esa es la mejor venganza. Más que la indiferencia. Ajá. Claro, pero es que hay indiferencia. Exacto, hay indiferencia, sí. En el olvido hay indiferencia, ¿sí? Sí, sino que pensaba mucho en eso, o sea, como sí. La mejor venganza es el olvido. Por eso la canción, ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, ajá. ¿Sí? Porque es peor la indiferencia, dice esa canción, sí. de despecho, ¿sí? Exacto, o esa indiferencia tuya, esa es la que sí. En los celos, me duele que seas indiferente conmigo. En los celos que tú referías ahora de las parejas que vienen a consultarte, en los celos, por ejemplo, que es una forma de envidia, lo que pasa es que en la envidia es que yo deseo, recuerda, eso que tiene, hace, está o es el otro, yo lo deseo. Aquí lo que pasa es que hay un cuidado de algo que yo ya asumo como propio, y nosotros cuando hablamos en los cafés del amor, que los contertulios pueden buscar esos cafés del amor, que creo que fueron como en agosto, entonces yo ya me creo dueño del otro, que es una gran debilidad que tiene el amor de pareja, por aquello que hay un disfrute, hay un compartir del disfrute del cuerpo, entonces se hace posesivo. Entonces lo que hay en los celos es que alguien está ocupando mi lugar, me van a quitar, hay una pérdida, hay amenaza de una pérdida, pero los celos, a diferencia de la envidia no se sana con nada, pues se sana dejando de ser envidioso, pero la envidia no se sana en la medida en que eso que yo deseo tener lo tenga, en la medida que eso yo deseo hacer y que hace el otro yo lo haga, en la medida que eso que es el otro yo lo sea, no. La envidia se sana es no porque eso que me falta venga a mí, sino porque se sana desde adentro, yo ya no lo deseo porque realmente me reconozco en mi dignidad con otras capacidades, ¿sí? Y pienso que es legítimo que el otro lo tenga. En cambio en los celos sí se sanan porque el rival desaparece, pues definitivamente ese rival, chau, que se fue, o realmente me doy cuenta que no había rival, yo me lo había imaginado. En los celos patológicos, justamente que los trabaja tanto la psicología, pues la persona siempre está inventando rivales, aunque no existan, ¿sí? Entonces los celos es esa forma de envidia pues muy emparentada. Tenemos que ir con la última, el resentimiento, entonces. Pero entonces dejemos el resentimiento, que es muy largo, qué pena haberlo prometido el café anterior, porque el resentimiento sí lo necesitamos
para la política, para la sociedad, pero para que no se vayan confundidos, explico el rencor y simplemente digo que sí es el resentimiento. A nosotros el resentimiento nos ha caído muy mal por cuenta de Nietzsche, pero es que Nietzsche estaba confundiendo el resentimiento en la genealogía de la moral con el rencor que ya sí voy a decir que es el rencor. El resentimiento, para que se den cuenta por qué sí tenemos que hablar y por qué sí hay que experimentarlo, pero sobre todo mejor respecto a un tercero, es que una persona siente doblemente una herida porque no se siente bien tratada ni por la vida ni por la sociedad. Esas personas existen, esa situación existe, Jorge Iván. Claro que sí, Jorge Iván, claro que a veces la vida no me trata bien a mí o la sociedad no me trata bien a mí y yo estoy herido. Lo que pasa es que es más noble y todas las ONGs funcionan a partir del resentimiento, todas las organizaciones no gubernamentales. Nosotros lo que necesitamos en el resentimiento es que la herida se convierta en ley y haya justicia, porque a mí me duele la injusticia que han cometido contigo, yo voy y actúo. Entonces luego hablamos del resentimiento, pero que se den cuenta que es una forma aparentemente emparentada con la envidia, pero que la necesitamos desde la filosofía política. Hablemos del rencor, porque es cortito y ese sí, ni riesgos. Perfecto. El rencor es un odio por el pasado, la persona quedó, que lo utilizamos como sinónimos, es un resentido, es un rencoroso, eso no es lo mismo, es que por eso la filosofía nos sirve tanto y la lingüística para desentrañar significados. Nosotros vivimos muy enredados en la vida, Jorge Iván, porque usamos las palabras de cualquier manera. Hay que ir a las entrañas de las palabras, eso es muy bello. Las palabras las formas llevan al fondo, resignificar, usar las palabras. Por eso cuando yo digo, no es magia, cuando yo digo use la palabra admiración, use la expresión te admiro, y verá que esa forma en apariencia lo lleva a un fondo y usted realmente termina siendo un admirador. Eso es verdad, es el papel performador del lenguaje. Entonces, rencor no es lo mismo que resentimiento. Rencor es una persona que quedó pegada al pasado, además sin futuro, se cerró al futuro, quiere deshacer ese pasado, desearía que no hubiera sucedido nunca, pero no logra desandarlo. Entonces es una herida del pasado que la mantiene en el presente, odiando ese pasado, odiando a esas personas de su pasado. Ocurre mucho con la infancia, aunque tú nos habías dicho una vez que mucho en la adolescencia. Cuando tocamos este tema tú nos diste un ejemplo de la adolescencia, y se cierra al futuro. Entonces esa persona no piensa junto con Hannah Arendt, la filósofa política tan grande, que fue apátrida tanto tiempo, estuvo sin patria, no la recibían en ninguna parte, nadie le daba nacionalidad a Hannah Arendt. Ella cuando dice el perdón, que en eso se diferencia de Ameri, y hablamos de Ameri cuando hablemos del resentimiento, el austríaco, se diferencia y dice el perdón es ese momento en que decimos un nuevo comienzo y nunca más. El rencoroso no es capaz de pronunciar, de hacerse esa sentencia para su vida. Por eso vive anclado al pasado en una amargura completa. Así es. Bueno, entonces, diferencias entre el odio, los celos, el rencor. Nos queda por hablar en el resentimiento, que lo hablaremos en el próximo Café Filosófico. Y bueno, y lo contrario de la muerte es que la vida, ¿no? Todas estas son formas de muerte, pues entonces ya no sé tú qué me pedirás que hablemos, pero lo contrario a la vida, para que las personas se vayan antojadas, ya tú decides el tema del otro café, pero ¿qué es lo contrario a la vida? ¿Qué es lo contrario a la muerte? ¿Qué es lo contrario a que yo te desee la muerte? ¿Que te desee? Que te desee la vida. La vida, y eso es el deseo y la voluntad. Nada más bello que desear y tener voluntad. O sea, el deseo y la voluntad. Eso es lo contrario a lo que estábamos hablando. Perfecto, Tita. Bueno, antes de porque ya vamos cerrando, cuéntanos cuál es el segundo recomendado. Como siempre traigo algo más actual y algo clásico, entonces traje a Rousseau. Traje las Confesiones, no las de San Agustín, que las conocemos tanto, tú te las debes haber estudiado todas, yo solamente un poquitín ahí en filosofía, tú sí todas. Entonces las Confesiones de Rousseau. Rousseau sufrió, Jorge Iván, de Rousseau se burlaban desde chiquito, hasta su amigo Diderot lo desdeñaba. Rousseau fue un sufriente, y en este libro de las Confesiones él se desnuda hasta en sus emociones, en sus amores, y él se nos entrega para que veamos y aprendamos algo desde su subjetividad. Entonces es un libro muy, muy fácil de leer, muy dulce, genera mucha empatía con nuestra propia
realidad, genera mucha empatía, simpatía, compasión, todo lo contrario a la envidia. Es un libro para emular. Juan Jacobo Rousseau, Las Confesiones. Las Confesiones de Rousseau, muy bien, no lo había escuchado, sí. Así, muy interesante. Antes del cierre, me quedó entonces una preguntita, Tita. Una preguntica, Tita. ¿Cómo puedo llamar yo a ese fresquito que siento cuando a alguien le va mal? Es que me da un fresquito que le vaya mal a esa persona que no me agrada. Eso se llama venganza. Entonces hablemos del resentimiento y la venganza la otra semana. Resentimiento y venganza, uy, sí, porque además es otra categoría en la filosofía política, ¿no? Exacto. Es que esa expresión me llama mucho la atención, me da un fresquito. Sí, un fresco, pero es tremendo. Bueno, porque es que dicen, la venganza no es buena, mata el alma, la envenena, pero produce un fresquito, dicen por allí. Entonces eso lo vamos a hablar dentro de 8 días. Un fresquito en la cara. ¿Y cómo estamos con Línea Estética? Así es, con Línea Estética, nuestro patrocinador, a quien le agradecemos también por haberse vinculado a este café filosófico. Recuerden, www.lineaestetica.com.co para que visiten la página de nuestro patrocinador. Recordarles también una invitación muy especial. El próximo sábado 21 de noviembre tenemos un congreso titulado Más Fe, Menos Miedo, con Jorge Mario Naranjo, Francisco Alejandro Tobón, Luis Enrique Orozco, y yo también estaré allí. Invitadísimos. En www.elbuendios.com ustedes se pueden inscribir y nos acompañan en este gran congreso. Va a ser a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Bueno, Tita, ¿no? Bueno, mi admiración, toda mi admiración, todo mi deseo por una larga vida. Muchas gracias, mi admiración. ¿Cómo fue la frase que dijimos al inicio? Celebro que existas, celebro que celebramos cómo nos gozamos de esos comentarios, de esos siempre hay un país nuevo, Jorge Iván, sí. Yo olvido cuál es, pero hay un país nuevo esta semana. Es muy lindo esto de saber que la filosofía llega a tantas partes. Así es, celebramos a todas las personas que escriben, que se conectan, que ya van formando incluso comunidad allí cuando van compartiendo en estos espacios. Qué rico que estén con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de este café como nosotros lo hemos disfrutado. Muchas gracias, Jorge Iván. Cero envidias, recuerden, eso no nos lleva a nada. Ya vimos algunos elementos a ponerlos en práctica. Y continúen ahí con su bebida, que el tema es escabroso. Continúen, que nosotros aquí también nos quedamos platicando un ratito. Así es, nos encontramos dentro de 8 días en un nuevo café filosófico.